Impunidad. Impunidad proviene de impunidad. Impune, puni, castigo, sin castigo. El gran problema que enfrenta México y que enfrentan muchos países en vías de desarrollo es la falta de castigo a los actos de corrupción. La corrupción es una tendencia que tiene cualquier depredador, ¿sí? Somos depredadores, entonces cuando tenemos acceso a recursos tratamos de tomar todo lo que se pueda, comer todas las presas que se pueda, es instintivo depredar, ¿sí? La corrupción es acotada desde el momento en el que se establece un Estado que saca a una sociedad del estado natural, el Estado hobbesiano frente al estado natural en el que priva la ley del más fuerte, en el que todos se atacan y toman el máximo posible de recursos. Entonces surge la necesidad de implantar un Estado que acote a todos los miembros de la sociedad en el acceso a los recursos. Entonces, acotado está, sin embargo, y la corrupción es un concepto que está muy definido en nuestros marcos jurídicos. Sin embargo, por consecuencia misma de la corrupción, suele no haber castigo, suele no haber pena a excesos, que son actos de corrupción. Es lo que nos convoca a este panel. En México quizás sea un país en el que la impunidad ha sido la regla más que la excepción. Y recordemos también que desde tiempos de la colonia ya había impunidad, habían márgenes de impunidad, había permisividad a actos de corrupción en la administración colonial. El México del siglo XIX también se caracterizó por esto, pero quizás nunca habíamos estado en nuestra historia en niveles de impunidad tan altos como los que privan durante los últimos quizás 15 años, en los que hemos observado que lo que fue un acto pues muy dramático de la matanza de Tlatelolco del 68, que quedó impune. Después observamos el siguiente acto que ha trascendido en los medios, que es la matanza de Acteal, por ejemplo. El lapso que pasó fueron bastantes años. No con esto quiero decir que no hayan habido actos impunes en el intermedio, son casos chicos, pero mediáticamente tal vez el de Acteal es el siguiente gran golpe. Vemos después que estos intervalos de actos grandes, escándalos de impunidad se comienzan a acortar, hasta que en este momento estamos en un intervalo de casi un gran acto de impunidad cada 3 meses, ¿sí? Más todos los pequeños actos de impunidad que se suceden a cada minuto, ¿verdad? El caso de Ayotzinapa, decíamos al inicio que está la pinta de los 43 de Ayotzinapa, es otro tremendo acto de impunidad en el que la presencia de miembros del Estado mexicano que perpetraron la desaparición forzada de estos 43 estudiantes normalistas, pues sigue impune, con toda la evidencia en la mesa, con una tremenda investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sigue impune. Y la lista de actos de crímenes de lesa humanidad, donde está involucrado hasta el ejército, es larguísima esta lista, ¿sí? No queremos abrumar en esta introducción con todos los casos. Por otra parte, clasificando crímenes de lesa humanidad, actos de corrupción también se han acortado los intervalos en los que estos suceden y quedan impunes. Tenemos el caso de Fobaproa, que es donde se hace pública una deuda de privados, que son banqueros, una estafa gigantesca al país, que todavía estamos pagando. Cada uno de los que estamos aquí sentados seguimos pagándola y la seguiremos pagando por 18 años más. Está el caso de la Casa Blanca, que Carmen Aristegui ha documentado, y su equipo suficientemente. Recientemente el caso Odebrecht, que es un caso de sobornos
de una empresa brasileña con la que compraron la adjudicación de contratos en Pemex por montos multimillonarios, montos equivalentes a algo así como 120 años del presupuesto del gobierno del estado de Chiapas, algo así, ¿sí? De ese tamaño es el acto de corrupción que sigue impune. Y una tercera clasificación, un tercer rango en el que clasifico esta impunidad es la impunidad electoral. El fraude electoral es una práctica recurrente en México, ¿sí? Donde es tan recurrente el fraude electoral que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos si en realidad esto es democracia. Creemos que no es democracia. Si esto es una democracia dirigida, ¿sí? En otra terminología, bueno, puede ser, o si es una dictadura con fachada democrática, es controversial. Yo mismo tengo muchos problemas para definir qué realidad somos. Pero el fraude electoral es otro terrible acto impune, y podemos citar los prefraudes electorales, donde llegaban durante el siglo XX candidato único a elección a las urnas, ¿sí? Tenemos la caída del sistema del 88, tenemos el prefraude electoral con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en el 94, tenemos el fraude electoral monumentalmente documentado del 2006 que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, tenemos el fraude electoral del 2012 que le hacen nuevamente a la misma persona, esta vez más por medio de la compra de la elección. Tenemos aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez el fraude electoral que se hizo en 2015 para la presidencia municipal, que también fue fraude electoral abierto, descarado, cínico. Entonces, es tan abrumadora la lista de actos impunes que han habido diferentes brotes en la sociedad civil de hartazgo, porque los partidos no tienen una respuesta, los partidos tradicionales no tienen una respuesta a esto. Uno de esos es el brote que tuvo un grupo de mexicanos que se aglutinaron en torno a una cosa denominada Frente Refundación. Frente Refundación, ahí está el logo, que es una organización que un servidor encabeza, y que somos ciudadanos que estamos hartos de tanta impunidad en el país, de tanta corrupción, de niveles desatados. Y un servidor se lanzó a los distintos foros a contactar, sí, lo digo con toda humildad. Yo llegué a buscar a muchos referentes nacionales de la sociedad civil, a presentarme, a decirles, hagamos algo, hasta que fuimos creando este Frente Refundación, que se nos han ido uniendo muchas personas. Uno de ellos es un referente moral que tenemos, que es el padre Alejandro Solalinde, pero son miembros, ya ahorita estamos rebasando los 25,000 miembros, y tratamos de oponer una resistencia a este terremoto de impunidad que hay en el país. Y lanzamos una iniciativa en el 2015, que es la iniciativa para crear la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México, ¿sí? Esta es una petición que le hemos hecho a la ONU, miles de ciudadanos. Llegamos a recabar 20 y tantas mil firmas, no las tengo bien contabilizadas yo en lo personal, ya las entregamos a Naciones Unidas. La recibió la oficina del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Tenemos metida la petición, nos acusaron de recibido. Aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez pusimos módulos. Aquí están presentes algunas personas que estuvieron al frente del módulo de recepción de firmas de apoyo a esta petición. Mandy Zorrilla, por ejemplo, bueno, Luis Fernando, hay varios acá. Ha sido un esfuerzo de muchas personas de la sociedad civil, y pusimos estos módulos en 24 estados de la República, en 8 países también lo pusimos, en Europa firmaron muchas personas. Esta petición a la ONU pretende crear una comisión parecida a la CICIG de Guatemala, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que implementó la ONU en ese país para fortalecer a los institutos encargados de la procuración e impartición de justicia, y que con aciertos y errores, mal que bien, han logrado llevar a juicio
a decenas de funcionarios públicos, a decenas de empresarios y de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros en general que están vinculados a actos de corrupción en Guatemala. Incluso han llevado a juicio a 2 presidentes de la República de Guatemala y metido a la cárcel a 1. Quiere decir, sí, tiene muchos errores, pero también sí funciona. Y peor es nada. En México estamos en nada, ¿sí? Entonces, en efecto, esta comisión que proponemos para México no es la panacea. Lo reconozco humildemente, desde su diseño no es panacea. Incluso en su momento se la pasé aquí a Edgardo para que le echara ahí un ojo, la revisó y dice, bueno, pues está bien, y esperemos que haya buena fe por parte de Naciones Unidas. Ya está metida, y eso ya no la sacan nunca, ¿sí? No soy responsable de que nos den la respuesta favorable o de cuándo nos la den o de si se implementa o no se implementa, pero ya metida ya está. Entonces estamos haciendo esfuerzos. En parte esta conferencia, este panel pretende también revivir, atizar las brasas de este intento que hicimos, ¿sí? Este evento, quiero decirles que ya llamó la atención de muchísimas personas. Ayer mismo me ha contactado el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, Jan Yarab, para decirme que hay que volver a embestir el tema a altos niveles, y lo estamos haciendo. Hay muchas cosas que nos preocupan en este momento. El partido del poder prepara un monumental fraude electoral para el 2018. Lo prepara y tienen toda la intención de meter a José Antonio Meade como nuestro próximo presidente de la República. Hagan el favor, el padre de la impunidad en México se llama José Antonio Meade, ¿sí? José Antonio Meade es uno de los arquitectos del FOBAPROA, ¿sí? Por el cual, sin el FOBAPROA, estaríamos ganando, nuestros ingresos serían en cerca de un 70-80% más altos en este momento, ¿sí? Sin FOBAPROA seríamos. Gracias al señor Meade somos así de pobres ahora. Otra, el candidato que nos está presentando ahorita el PRI, además ha sido cómplice del lavado de dinero desde la Secretaría de Hacienda, desde el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio actual también. Es el cómplice. En este país es impensable que un secretario de Hacienda no tenga la capacidad de identificación, monitoreo y seguimiento de transacciones del tamaño de las que realiza el crimen organizado, en particular los cárteles de la droga. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hacen una regulación fallida, intencionalmente fallida, porque es totalmente, la regla más simple de Pacioli te lleva a identificar donde hay una triangulación de capitales, por favor. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, yo tengo colegas que están trabajando ahí y yo conozco lo que saben ellos. ¿Saben? Lo identificarían así en 3 minutos, ¿sí? No lo quieren hacer porque son cómplices del crimen organizado en México. Son los cómplices de crimen organizado de cuello blanco, y su titular quiere ser su presidente de ustedes. No lo vamos a permitir y, bueno, vamos a seguir eso. El cambio de régimen es condición necesaria, pero no suficiente. Nuevamente, como decíamos de la CIJUVEM, es un instrumento que no es la panacea, pero es un gran comienzo. Es necesario, no es suficiente. Sí tenemos que hacer el cambio de régimen, y habrá quien critique unas declaraciones recientes del líder de la oposición mexicana. Solo hay una oposición partidista en México, ustedes saben cuál es. Este no es un evento partidista, pero hay que hacer una mención. Han querido disfrutarlo, pero por algo hay que empezar, al menos abrir el debate, y esto es lo que nos trae aquí, el analizar, discutir, pero sobre todo proponer. Si algo nos caracteriza, bueno, Edgardo es una persona sumamente crítica, pero además muy propositiva, y es lo que nos interesa también escuchar
creemos que tenemos todas las condiciones para poner fin a la impunidad en México si implementamos la estrategia correcta. Yo dejo hasta aquí mis palabras para que hable ahora Edgardo. A ver, moderador. Bien.